Hola, muy buenos días. En el video de hoy vamos a estar dando una demostración y una capacitación sobre las principales gráficas u objetos visuales que nos ofrece el Business Intelligence. En este caso, y para esta demostración y capacitación, vamos a estar utilizando el Business Intelligence que nos ofrece Microsoft. Este Business Intelligence se llama Power BI. Es una solución de análisis empresarial basado en la nube, que permite unir diferentes fuentes de datos, analizarlos y presentar un análisis de estos a través de informes o paneles. Como podemos observar, aquí en la pantalla ya tenemos ejecutado y ya está abierto el Power BI de Microsoft. Este es el Power BI de escritorio y vamos a encontrar diferentes secciones, entre las cuales podemos encontrar la sección de datos. En esta sección es en la cual nosotros vamos a administrar y conectarnos con diferentes orígenes de datos. Estos orígenes de datos pueden ser orígenes de datos de un libro, es decir, que podemos importar los datos desde un libro de Microsoft Excel. Podemos importar también, por ejemplo, los datos desde una base de datos de SQL Server. También podemos importar los datos desde una página web, entre muchas otras posibilidades que tenemos para poder importar datos. Luego tenemos la sección de consultas, es desde aquí desde donde vamos a actualizar los datos y también vamos a utilizar este botón con el cual vamos a poder modificar algunas tablas, vamos a poder modificar las columnas, las filas dentro de las tablas, para luego poder también realizar las gráficas que nosotros querramos. También vamos a tener la sección que aquí dice insertar. Es básicamente para poder insertar nuevos objetos visuales, para poder insertar también imágenes, etcétera. Tenemos la sección de cálculos y tenemos la sección para compartir, es decir, para publicar la información en la web. Un poco más abajo vamos a poder observar también algunas secciones de filtros, visualizaciones y de campos. La sección de filtros es para que nosotros podamos aplicar algunos filtros, tal como dice la palabra, cuando ya tengamos la información en el gráfico. Estos filtros los vamos a aplicar de acuerdo a los campos de información que utilicemos para la realización del gráfico. Seguidamente vamos a ver las visualizaciones. Las visualizaciones son todos los gráficos que vamos a poder utilizar, ya sean los gráficos predeterminados por el Business Intelligence de Microsoft o algunos gráficos que nosotros podamos obtener desde la plataforma, desde la página web, en el cual tenemos acceso a muchos gráficos que son gratuitos y algunos que son de pago. Seguidamente vamos a ver la sección de campos, que son todas las tablas que vamos a tener en el Power BI para poder generar estas gráficas. Estas tablas las hemos importado ya sea desde alguna base de datos de SQL, desde un archivo de Excel o desde las múltiples posibilidades de importación de orígenes que tenemos en el Power BI. Seguidamente vamos a tener una sección de informes, que es en donde estamos ahora, que es para la generación de los informes, y vamos a tener también una sección de los datos. Es aquí donde vamos a poder observar las tablas con toda la información que tiene cada uno de los campos, es decir, cada una de las tablas que tenemos aquí importadas ya en el Power BI, y vamos a poder analizar esta información. Y también vamos a poder ver lo que es el modelo. El modelo significa cómo están relacionadas todas las tablas que nosotros tenemos importadas en nuestra base del Power BI. Bien, así como podemos ver aquí cómo están relacionadas, y podemos también generar relaciones personalizadas, o si no, dejamos las que el Power BI haya generado de manera automática. Ahora nos vamos a dirigir hacia la pantalla de informes y vamos a utilizar la consulta, o sea, el campo de análisis de cobranza, para poder generar un gráfico.
¿Mm? Este gráfico lo vamos a generar, como pueden observar, desde cero. Y luego también vamos a ver cómo modificar un gráfico que ya tengamos hecho en el sistema. Esta sección de filtros, tanto como la de visualización como la de campos, se pueden minimizar para yo poder tener una mayor visión del gráfico que estoy generando. Entonces voy a elegir, en este caso, un gráfico de columnas agrupadas. ¿Mm? El sistema de manera automática ya me va a mostrar, una vez que yo seleccione el gráfico, el sistema me va a mostrar cuál es la información que yo le voy a tener que colocar en esta sección para que podamos comenzar a analizar el gráfico y para que podamos comenzar a ver los resultados. Entonces, como les comentaba, vamos a utilizar la tabla de análisis de cobranzas y vamos a comenzar a arrastrar algunos ítems, algunos campos de información hacia estos campos que necesitamos completar. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tomar descripción, unidades de ingreso y lo vamos a colocar en el campo de los ejes. ¿Bien? Y vamos a tomar, por ejemplo, algunos campos como importe para cobro, y estos campos los vamos a colocar en donde dice valores. Entonces vamos a colocar importe para cobro. Fíjense cómo el sistema, de acuerdo a la descripción de las unidades, que es lo que yo coloqué como mi eje, es decir, la descripción de las unidades en esta tabla son los departamentos que yo voy a estar vendiendo o que voy a estar analizando en esta tabla. Entonces aquí podemos observar que está el departamento 101, departamento 102, locales comerciales, etcétera. Y los valores van a ser, en este caso, los importes para cobro. Vamos a también colocar, por ejemplo, importes cobrados. Y también vamos a colocar, por ejemplo, algunos saldos pendientes. ¿Mm? Entonces, en los ejes colocamos lo que nosotros queremos que figure en los ejes de la gráfica. En este caso va a ser el eje horizontal. ¿Bien? Están los departamentos o las rentas de locales o también pueden ser las viviendas, de acuerdo a cómo tengamos la información. En este ejemplo son departamentos y locales comerciales. En valores vamos a colocar los montos, en este caso es importe por cobrar, importe cobrado y saldo pendiente. ¿Bien? Luego tenemos una sección o una pestaña en la que dice múltiplos pequeños. Esto significa de que si nosotros queremos aquí la información, verla dividida, por ejemplo, en este caso la podemos ver dividida por nombre de proyecto. Entonces, si tomamos los proyectos y la queremos ver a esta información individual por cada uno de los proyectos, podemos colocar en múltiplos pequeños y el sistema a continuación lo que nos va a mostrar es la información de estos valores con la descripción de las unidades de ingreso, pero dividido en cada uno de los proyectos que tenemos en esta tabla o en esta consulta con esta información que tenemos disponible para generar la gráfica. En este caso, también lo podemos eliminar. Por ejemplo, si esto lo hemos creado y lo queremos eliminar, solamente lo quitamos y el gráfico vuelve a como estaba anteriormente. Bien, seguidamente tenemos información sobre las herramientas. Esta información, el campo que nosotros coloquemos aquí, lo que le vamos a estar diciendo al Power BI es que la información que coloquemos aquí en este campo la queremos ver al nosotros pasar el cursor por encima de algún departamento, en este caso de la gráfica. Entonces, por ejemplo, el departamento 101, yo si paso el cursor sobre la información del importe por cobrar, tenemos que son 3.100.000 pesos. Importe cobrado, que como podemos observar aquí en la leyenda ya tenemos que es un azul más oscuro. El importe cobrado son 3.020.000 y por consiguiente el saldo
pendiente, que es el naranja, son 80.000 pesos. Si pueden observar, solamente tenemos la descripción de la unidad de ingreso y el importe al yo pasar el cursor sobre la gráfica. Ahora bien, si yo quiero tener más información, al pasar el cursor sobre la gráfica, vamos a colocar aquí en información sobre herramientas, en este caso, por ejemplo, vamos a colocar la moneda. Entonces, al colocar la moneda, lo que le estoy diciendo al sistema es que cuando yo pase el cursor, también me diga la moneda en la que está mostrándome la información aquí el sistema. En este caso, podemos observar que son dólares, y en este caso podemos observar que son pesos, ¿bien? De acuerdo a cómo lo tengamos configurado nosotros a la tabla de la información. ¿Mm? Una vez que ya hemos arrastrado la información, le hacemos un clic sobre lo que queremos arrastrar y lo llevamos hacia el campo en donde lo queremos colocar. Una vez que ya tenemos arrastrada la información y ya tenemos aquí la información correcta a como la queremos ver, podemos comenzar a utilizar el formato. Podemos comenzar a darle formato a este gráfico. Aquí en formato vamos a tener muchas secciones nuevas. Tenemos la parte general, tenemos la parte de las leyendas, que aquí le vamos a decir dónde es que queremos ver nuestras leyendas. En este caso son estas tres conceptos o estas tres leyendas. La podemos decir, por ejemplo, que lo queremos ver a la derecha o que lo podemos ver en el centro. Bien, y aquí a la derecha, por ejemplo. Vamos a tener cuestiones como el eje de las X, el eje de las Y. Aquí lo tenemos activo. Podemos ver cuestiones de colores, si es que se los queremos cambiar, formatos de la letra. Bien, entre muchas otras cuestiones. Vamos a ver los colores de los datos. En este caso tenemos un color celestito, un color azul y un color naranja. Bien, para los diferentes datos que hemos incorporado en esta gráfica. Vamos a ver si queremos colocarle etiquetas. Bien, en este caso está desactivado, pero lo podemos activar y le colocamos etiquetas a cada uno de los datos. Lo vamos a dejar desactivado para este gráfico que se ve mejor en la parte visual. Le podemos colocar títulos, podemos cambiar color, vamos a ver parte de los títulos, cambiándole el formato de la letra, cambiándole el color de la letra, centrándolo o moviendo el título hacia la izquierda o hacia la derecha. Todas estas son cuestiones de configuración que le podemos dar a nuestros gráficos. También podemos colocarle fondos. Por ejemplo, si le colocamos un fondo, en este caso nuestro gráfico lo tenemos con un fondo blanco. También podemos colocar algunas transparencias y también podemos colocarle bordes, sombras, bien, entre muchas otras cosas más. Nos vamos a volver hacia arriba. Vamos a cerrar todas estas cuestiones. Y por último, lo que es el Analytics, también aquí podemos agregar a nuestro gráfico diferentes cuestiones como líneas de contraste, líneas de mínimo, líneas de máximo, líneas de promedio, líneas de media y líneas de percentil. Bien, esto es de acuerdo a lo que nosotros querramos ver en la gráfica. Bien, le podemos agregar y le podemos colocar también los colores que nosotros querramos ver en estas líneas que agregaríamos. A continuación, vamos a agregar un poco más de información, es decir, lo vamos a hacer a este gráfico un poco más complejo y vamos a comenzar a agregar alguna información adicional dentro de este mismo informe. Por ejemplo, aquí tenemos solamente la descripción de las unidades de ingreso y podemos ver, por supuesto, la información entre el importe cobrado, el importe para cobrar y el saldo pendiente. Para este ejemplo vamos a utilizar la unidad de negocio. Aquí en los ejes,
para este gráfico puntualmente que estamos utilizando, que es el gráfico de columnas agrupadas, podemos agregar más campos de información aquí en la sección de ejes. ¿Qué va a hacer el Power BI? Lo que va a ser agrupar la información de acuerdo a los campos que nosotros vayamos agregando aquí. En este ejemplo que estamos viendo, unidad de negocio hace referencia a las empresas, ¿bien? Es decir, todas las empresas que se encuentren en la base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a ser de la prioridad de la forma en que nos va a ir mostrando la información. Es decir, el gráfico primero nos va a mostrar la información a nivel de empresa, como podemos observar. Es la empresa Chu House y tenemos, bueno, un saldo pendiente de cobrar, tenemos un saldo cobrado y también tenemos un importe para cobro. Es decir, tenemos un importe para cobro, un importe cobrado y un saldo pendiente. Esto a nivel de empresas, porque aquí lo colocamos a la unidad de negocio número 2, que en este caso son las empresas. Entonces, ¿cómo hago yo para ahora bien, dentro de este mismo gráfico, poder ver la descripción de las unidades? Si podemos observar aquí en el gráfico, tenemos diferentes iconos. Vemos un icono que dice resumir, el otro icono dice que tenemos que hacer clic aquí para activar explorar en profundidad. El tercer icono es para ir al siguiente nivel de la jerarquía. Y el cuarto es para expandir todos los niveles de jerarquía. Entonces vamos a ver uno por uno. El primero que podemos ver es la exploración. Entonces hacemos un clic y activamos el modo de exploración. Esto significa de que si yo doy clic sobre la empresa, en este caso la empresa Chu House, hago un clic, el sistema me va a llevar al próximo nivel, que en este caso es la descripción de las unidades de ingreso, y me va a mostrar la información de acuerdo a, a la empresa a la cual yo le di un clic. Bien, en este caso teníamos una sola empresa, pero el sistema, si tuviésemos varias empresas, el sistema ingresaría en esa empresa y me mostraría esa información. Puedo volver hacia atrás colocando el clic en resumir y me vuelve a mostrar la información a nivel de empresas, que en este caso tenemos una sola empresa. También podemos ingresar con las dos flechas hacia abajo. Si le hacemos un clic, vamos a ir hacia el próximo nivel de jerarquía. Es decir, que desde unidades de negocio vamos a pasar a descripción de unidades de negocio. Bien, pero en este caso no estaríamos generando ningún filtro. Es decir, que si tuviésemos dos empresas, al yo pasar al próximo nivel de jerarquía, el sistema aquí me mostraría la información de las unidades de negocio, de las unidades de ingreso, perdón, de todas las empresas que tenemos aquí en cuestión. Bien. Vamos a resumir nuevamente y el último icono es expandir todo un nivel en la jerarquía. Es decir, que me va a mostrar tanto la información de la empresa como la información que sigue a nivel jerárquico, que es la descripción de las unidades de ingreso. Entonces tenemos ahora sí la información de la empresa, que en este caso tenemos una sola empresa, y nos va a mostrar seguidamente la información de la unidad de negocio. Voy a volver hacia atrás y vamos a ver la información hasta aquí, como lo tenemos con las descripciones de unidades de negocio. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro gráfico realizado, podemos comenzar a relacionar este gráfico con diferentes objetos visuales que tenemos aquí en este mismo informe. Por ejemplo, yo voy a generar una segmentación de datos, es decir, un filtro o una segmentación de datos, así como dice bien eh, el título que le han colocado. Entonces aquí, al yo colocar esta segmentación de datos, al igual que cuando hicimos nuestro gráfico, nos va a mostrar los campos que necesitamos bien para poder completar la información y que el sistema nos muestre información aquí. Entonces, el campo que vamos a colocar en este caso va a ser, por ejemplo, la fecha.
Bien, entonces ya se nos completó, lo podemos achicar y lo podemos mover y lo podemos colocar a donde nosotros querramos. ¿Bien? Entonces aquí ya colocamos un filtro de fechas. Esto significa que yo aquí en el Power BI puedo modificar este filtro y de acuerdo a cómo modifique el filtro es que se va a modificar la información que nos está mostrando aquí nuestro gráfico. Entonces, de esta manera es como podemos también interactuar con el sistema, con algunos filtros de fecha. También podemos colocar algunos otros filtros, como por ejemplo la unidad de negocio. En este caso vemos que es una sola empresa. También podemos colocar otro filtro que sea la moneda. Por ejemplo, vemos que tenemos datos tanto en dólares como en pesos. Bien, lo vamos a ir moviendo y lo vamos a ir acomodando y le vamos a ir dando forma a nuestro reporte, a nuestro informe. Y también podemos colocar aquí, por ejemplo, otro filtro con la descripción de las unidades de ingreso. Bien, entonces ya con estos filtros que nosotros podemos colocar dentro de un mismo informe, es que podemos comenzar a pedirle al sistema que nos muestre la información. Solamente la información que está reflejada, que me refleje la información en pesos, o solamente que me refleje la información en dólares. De acuerdo a cómo vayamos aplicando ciertos filtros, el sistema me va a ir modificando toda la información que se encuentra en este informe. Entonces, puedo borrar esta información y aquí el sistema me va a mostrar tal cual como teníamos en un comienzo nuestro reporte. A continuación, vamos a observar en una nueva página. Vamos a ir a una nueva página, la cual la tenemos en blanco, en la cual vamos a generar otro tipo de objeto visual, es decir, otro gráfico. En este caso vamos a crear, por ejemplo, un gráfico de anillos. Entonces hacemos clic en el objeto visual que queremos crear, le podemos dar el tamaño que nosotros queramos y aquí vamos a observar nuevamente las leyendas, o sea, la información que tenemos que colocar, leyendas, detalles, valores, información sobre herramienta. Si pueden observar, es muy similar a la información que nos estaba solicitando el gráfico que habíamos visto anteriormente, que era el gráfico de columnas agrupadas. Entonces vamos a volver hacia aquí, hacia el gráfico, vamos a hacer un clic sobre el mismo y vamos a, en este caso, utilizar la tabla de análisis de estimaciones. En esta tabla, lo que vamos a nosotros utilizar para, en este gráfico, lo que vamos a utilizar van a ser, por ejemplo, voy a dirigirme hacia unidades de negocio, que es la empresa. Entonces, en las leyendas, recuerden que es la información que queremos observar en la gráfica. Vamos a ver las unidades de negocio. Vamos a también, de acuerdo al nivel jerárquico que yo quiera colocar, le vamos a decir el nombre de los proyectos. Es decir, que primero me muestre la unidad de negocio. Luego, cuando comience yo a investigar o a avanzar en la gráfica, que me muestre el nombre del proyecto. En este caso le voy a pedir también que me muestre la razón social. Y también le vamos a colocar la descripción larga del concepto. Bien, hasta aquí no nos va a mostrar información porque todavía no le hemos colocado información en los valores. Entonces vamos a buscar ahora bien el importe de las estimaciones, porque recordemos que aquí vamos a nosotros intentar hacer un análisis. Este gráfico lo vamos a llamar análisis de estimaciones de obra. Entonces vamos a tomar el campo de importe de estimaciones y como podemos observar ya en el sistema del Power BI nos va a mostrar una previsualización, es decir, una gráfica. Y aquí nosotros ya podemos comenzar a utilizar los botones que habíamos visto anteriormente, es decir, que podemos desde el nombre del proyecto, desde el nombre de la empresa, también podemos avanzar hacia el nombre del proyecto.
Luego podemos avanzar hacia la razón social y como último podemos ver lo que es la descripción larga del concepto. Y el sistema nos va a ir mostrando este gráfico de anillos de acuerdo a la información que nosotros hayamos colocado. También podemos colocar en información sobre herramientas, como lo habíamos comentado en el gráfico de columnas, la información que nosotros querramos ver adicional cuando pasemos con nuestro cursor por arriba de los diferentes, en este caso, conceptos. E igualmente podemos hacer un clic sobre cualquiera de los conceptos para que el sistema nos muestre de qué concepto en este ejemplo estamos hablando para poder analizar la información. Bien, al igual que con el gráfico de columnas, podemos irnos hacia una sección de formatos en el cual vamos a poder colocar las diferentes leyendas que aquí tenemos como números y también los porcentajes. Vamos a poder configurar los diferentes colores, en este caso de acuerdo a la descripción de los conceptos. Bien, podemos colocar un título. Aquí vamos a colocar el título de, como habíamos comentado, análisis de estimaciones de obra. Bien, le vamos a corregir aquí algunas cuestiones. Bien, y aquí ya tenemos nuestro título. Le podemos cambiar el color del fondo, le podemos cambiar el color de la letra, lo podemos colocar en el centro, también podemos modificar el tamaño, como lo estoy haciendo en este caso, entre muchas otras cuestiones más, al igual que el gráfico de las columnas. En este tipo de gráficos, que es el gráfico de anillos, también podemos nosotros colocar diferentes filtros o diferentes gráficos anexos en este informe. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar un filtro y en este filtro voy a colocar, por ejemplo, a ver la información. Recordemos que una vez que colocamos este tipo de objeto visual, que es una segmentación de datos, nos va a solicitar aquí que coloquemos cuál es el campo de datos que queremos visualizar. Le voy a decir en este caso la moneda. Entonces me va a mostrar información sobre dólares o pesos. Y recordemos que una vez que comencemos a utilizar esta segmentación de datos, el sistema nos va a mostrar aquí a continuación la información de acuerdo a cómo nosotros vayamos filtrando. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en razón social. Si yo coloco pesos, me va a mostrar todas las estimaciones de obra. Recordemos que es un análisis de estimaciones de obra. En este caso vamos a estar viendo toda la información de las razones sociales, es decir, de los proveedores, y que son en pesos. También podemos agregar otra segmentación de datos. Siempre lo podemos manipular, podemos nosotros dar el formato que querramos. Y aquí, en este caso, por ejemplo, voy a agregar el nombre de la empresa y le voy a agregar el nombre del proyecto. Entonces, si podemos observar, aquí el sistema me va a mostrar agrupado las diferentes empresas. También puedo aplicar los filtros y me va a modificar la información. Y a su vez también puedo desplegar los proyectos dentro de cada una de las empresas. A ese nivel de detalles es que podemos ver la información. Y si queremos borrar los filtros, desde aquí borramos, desde aquí borramos y el sistema me vuelve a mostrar la información sin filtros en este caso. Vamos a dirigirnos hacia otra página en blanco y vamos a ver, por ejemplo, cómo crear una tabla. Podemos crear tablas, podemos crear matrices. En este caso vamos a crear una matriz.
Podemos agrandar para que se vea un poco mejor la información a continuación. Para este ejemplo vamos a utilizar el campo, es decir, la tabla o la consulta de análisis de pedidos. Es decir, vamos a generar una matriz en la cual vamos a ver el estatus de compras dentro de nuestro conjunto de empresas, bien, y de los diferentes insumos. Entonces vamos a hacer clic sobre la matriz y seguidamente, como podemos observar, el sistema nos va a pedir la información de las filas, las columnas y los valores. Entonces, para este análisis, para este gráfico, vamos a tomar como cómo completar esta información. Vamos a decir que en las filas vamos a comenzar a ver los agrupadores de insumos. Y luego de los agrupadores de insumos, aquí en las filas, quiero observar la descripción de estos insumos. ¿Sí? Como podemos observar aquí. Luego vamos a colocar información de los valores. ¿Qué valores son los que nosotros queremos observar aquí en esta matriz? Le vamos a decir, vamos a analizar aquí un poquito más hacia abajo. Hoy vamos a ver que tenemos el importe de los pedidos. Muy bien. Vamos a ver que tenemos el importe de las facturas. También tenemos aquí. Y también tenemos algún campo de pagos generado. Bien, entonces aquí ya podemos comenzar a observar que nos va a mostrar la información de acuerdo a las filas, como nosotros las colocamos, es decir, las filas me va a mostrar los agrupadores de insumos, que en este caso son cable, cemento, clavos, codos de PVC, etcétera, etcétera. Y me va a mostrar la descripción del insumo dentro de cada agrupador. Entonces, por ejemplo, dentro de alambre, vamos a ver los 3 tipos de alambre que tengo en esta base de datos. Dentro del cemento, también voy a poder observar los diferentes cementos que tengo dentro de esta base de datos. Y en las columnas, o decir, en los valores, en este caso, yo quiero que me muestre los importes del pedido, el importe de la factura y el pago generado, así como lo podemos ver aquí. Bien. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos crear una matriz. Igualmente, de esta matriz nosotros podemos comenzar en donde dice formato, tal como lo vimos en los gráficos de barra o como lo vimos en el gráfico de anillos, podemos comenzar a darle la forma o el formato que nosotros querramos, tanto en si le queremos colocar una cuadrícula, si le queremos cambiar el estilo, el encabezado de las columnas, el encabezado de las filas, valores, los subtotales, ¿sí? Los valores es en qué color los vamos a ver, también podemos ver el color de la fuente. Desde aquí, desde formato, es de donde nosotros le vamos a dar forma, tal como dice la palabra, a todo nuestro reporte. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a decir que me active la cuadrícula vertical. Le podemos cambiar el color. En la cuadrícula horizontal también la voy a activar. Le voy a poner negro para poder ya ver un poquito mejor los gráficos. Le podemos cambiar también el color del esquema para no tener ese azul. Y así sucesivamente podemos ir cambiándole los formatos. Podemos cambiar el tamaño también, etc. Al igual que en los gráficos, podemos explorar o ir a detalle en lo que es esta matriz. Entonces podemos resumirla y nos muestra a nivel de los agrupadores, tal como lo teníamos aquí, que podemos ver el primer campo de datos a nivel de jerarquía. Y luego a segundo nivel de jerarquía tenemos la descripción de los insumos. Entonces desde aquí, si nosotros vamos hacia el próximo nivel de jerarquía, nos va a mostrar ya la descripción de los insumos, con los totales que corresponden. Adicionalmente, en este caso, a esta gráfica, le vamos a agregar no solamente filtros,
como lo veníamos haciendo, sino que en este informe vamos a agregar también un gráfico. Este gráfico podemos colocar, por ejemplo, un gráfico de líneas. Bien, entonces vamos a colocar un gráfico de líneas, lo voy a achicar un poco para poderlo colocar por aquí. Y a este gráfico de líneas yo voy a comenzar a colocarle la información de acuerdo a cómo lo querramos ver. ¿Bien? Entonces, en este caso, le vamos a colocar en el eje, vamos a utilizar la misma consulta, vamos a colocar en el eje el agrupador de insumos, lo vamos a hacer igual que hicimos en nuestra tabla, y luego del agrupador de insumos vamos a ver la descripción de insumos. Bien. Y lo que son los valores, vamos a colocar, al igual que en la tabla, vamos a colocar el importe del pedido, aquí en los valores. Le vamos a colocar el importe de la factura. Y vamos a colocar el pago generado, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la información de los tres importes pedido, el importe facturado y el importe entregado, de acuerdo a los agrupadores de insumos y a la descripción de insumos. Bien, si podemos observar, aquí están los agrupadores de insumos. Y si yo avanzo o si yo voy al nuevo nivel de jerarquía, podemos observar que ya tengo todos los insumos, es decir, la descripción de insumos. ¿Qué puede suceder cuando generamos los gráficos? Puede suceder lo que me está sucediendo aquí en este ejemplo. En este ejemplo, el gráfico de líneas, como podemos observar, no se ve bonito, no queda bien en relación a la información que queremos reflejar. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre este gráfico y no necesariamente lo tenemos que borrar y generar un gráfico de nuevo de cero, sino que desde este mismo gráfico nosotros podemos modificar la visualización. Es decir, voy a ir hacia, por ejemplo, un gráfico de columnas agrupadas y el sistema en automático me va a modificar el gráfico. Me va a modificar el gráfico de acuerdo a la información que yo ya coloqué. Solamente deberíamos de corroborar de que la información esté bien en el lugar que debe estar y ya tenemos este gráfico. Y de acuerdo a cómo nosotros interactuemos con el gráfico, podemos observar que el sistema aquí en la tabla, en la matriz, me va a ir mostrando la información. Es decir, que todos los gráficos o los filtros o las segmentaciones de datos que nosotros coloquemos dentro de un informe se van a ir modificando, es decir, se van a ir modificando de acuerdo a la información que yo coloque y a la información que yo vaya eh, brindándole aquí en el informe. Por ejemplo, aquí voy a colocar una segmentación de datos y le voy a decir, por ejemplo, la moneda. Bien, como lo venimos viendo ya en otros ejemplos. Entonces, aquí tenemos la moneda y al yo colocar en pesos o en dólares, el sistema ya me va a modificar los dos gráficos. Bien. Y por supuesto, cada uno de los gráficos va a tener su sección de formato para yo poder modificar los colores, modificar la escala que tenemos aquí en el eje vertical, bien, modificar las fuentes, etcétera, etcétera. Esto es en relación a los gráficos que tenemos aquí, que son los más comunes, como gráficos de barra, gráficos de línea, tenemos gráficos circulares, también tenemos algunos gráficos de anillo, ¿bien? Estos gráficos circulares o de pastel, como también se llaman. Y seguidamente les voy a mostrar algunos que son un poquito más, más bonitos. No, eso no.
Stop. Vamos a continuar grabando. A continuación, vamos a ver también algunas tarjetas. También tenemos medidores. Y en este caso vamos a colocar una tarjeta, por ejemplo. Entonces, estas tarjetas las vamos a tener que alimentar también de información. Entonces aquí tenemos que colocar los campos de información. Y por ejemplo, le voy a colocar lo que dice importe del pedido en moneda nacional. Entonces aquí el sistema me va a mostrar la información y yo desde aquí es que le puedo dar formato. Cuando yo coloco la flecha hacia abajo, le voy a pedir que en esta tarjeta me muestre una suma de todo lo que viene dentro de este campo de datos, que me muestre un promedio, y el sistema me va a cambiar, o que me muestre un máximo o un mínimo, un recuento, una varianza, una media. Podemos elegir entre múltiples opciones. Entonces desde aquí yo le voy a dejar que me muestre un promedio. Entonces aquí, de acuerdo a toda la información que tengamos en esta tabla, relacionado a importe de los pedidos, el importe de los pedidos, me va a decir aquí un promedio, es decir, cuál es el promedio del importe de los pedidos que tenemos dentro de nuestra empresa, por ejemplo. También podemos colocar medidores. ¿Bien? Estos medidores vamos a ver que tenemos valores. Tenemos un valor mínimo, un valor máximo, un valor de destino y también tenemos la información sobre las herramientas. Entonces aquí en valores vamos a colocar, por ejemplo, importes del pedido. Bien. Y aquí ya podemos observar que tenemos del 0 a los 260.000 en este caso. También podemos decir que nos muestre la suma, que nos muestre un promedio. Si podemos observar, al yo colocar un promedio me va a mostrar exactamente lo mismo que tenemos aquí. Y le podemos pedir que nos muestre un máximo y un mínimo. También en valor máximo, aquí le podemos colocar que nos muestre un máximo. Así nos va a reflejar la información. Y también podemos colocarle un valor mínimo. Para este ejemplo y para que nos quede bien, le vamos a colocar solamente que nos muestre el valor a nivel general. ¿Bien? Porque si no, si nosotros a esta misma información la movemos y lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí en valor máximo, le vamos a tener que cambiar aquí el formato para que nos muestre un máximo y aquí ya el sistema nos va a mostrar ese máximo en relación nuevamente al valor del pedido. Bien, aquí tenemos que comenzar a hacer análisis de cuál es la información que nosotros queremos ver reflejada aquí en el sistema. Y por supuesto que todos estos filtros, bien, van a ser útiles para reflejar la información de todos los objetos visuales que tengamos nosotros aquí en el mismo informe. En este caso le voy a dejar solamente que me muestre aquí importe del pedido. Bien. Y como podemos observar, también podemos colocar alguna información sobre las herramientas. Si yo me coloco sobre este gráfico, sobre este informe, sobre este objeto visual, perdón, vamos a ver que solamente me está mostrando el importe del pedido, que son los 2.446.000 pesos. Bien, ese es el total que tenemos del importe de los pedidos. Y también podemos colocar la información que me muestre, por ejemplo, la moneda. Entonces, una vez que yo me coloque sobre el objeto visual al cual le colocamos información sobre herramientas, me va a mostrar aquí la moneda. En este caso, podemos observar que es dólares. Entonces, ya vimos cómo generar un objeto visual de barras. Ya vimos cómo generar, vamos a ir a verlo, que es un análisis, en este caso, perdón, aquí un objeto visual de barras. Ya vimos cómo generar un objeto visual en forma de anillo. También vimos un objeto visual
en forma de matriz, es decir, que podemos generar matrices. Estas matrices, y en este mismo informe las podemos relacionar con algunos gráficos. Bien, podemos generar tarjetas, podemos generar también estos medidores y podemos colocar en cada uno de los informes podemos colocar diferentes tipos de filtros. Recordemos que también una vez que ya tenemos nuestros gráficos hechos, desde esta misma pantalla es que nosotros, si queremos modificar el tipo de gráfico, lo podemos realizar. Es decir, en este caso yo tengo un gráfico de columnas agrupadas, lo puedo modificar, por ejemplo, por supuesto que lo tenemos que modificar por algún gráfico en el cual también podamos ver la información que tenemos aquí. También lo puedo modificar por un gráfico de anillos, lo puedo modificar por un gráfico de pastel. Y de acuerdo a la información de los agrupadores, como lo tenemos hasta aquí, y también la descripción de insumos si es que vamos al siguiente nivel jerárquico. Si podemos observar, toda la información que está en el mismo informe está relacionada. Para finalizar, vamos a ver una serie de gráficos que son objetos visuales que también nos ofrece Microsoft, pero que no están en esta primer pantalla, ya que estos son los objetos visuales tradicionales, los más normales, y vamos a ver a continuación los objetos visuales adicionales que nos ofrece Microsoft. Me voy a dirigir hacia este informe en blanco y lo que vamos a realizar ahora va a ser un análisis de contratos de obras. Bien, ese es el gráfico que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a dirigirnos hacia los tres puntitos donde podemos obtener más objetos visuales. Es decir, que podemos utilizar los objetos visuales que nos ofrece el Power BI de Microsoft, los predeterminados, y también podemos utilizar otros objetos visuales. Vamos aquí a donde dice la opción obtener más objetos visuales y desde aquí es de donde vamos a poder comenzar con la búsqueda. Vamos a poder realizar algunos filtros para poder ver información sobre gráficos, sobre KPIs, mapas, horas, filtros. Bien, esto es de acuerdo a lo que nosotros querramos filtrar para que el sistema aquí nos muestre la información. O en este caso podemos filtrar también por nombres. Yo para este ejemplo vamos a colocar XBIS, que son unas gráficas que vamos a utilizar para este ejemplo. Y la que vamos a utilizar va a ser la de embudo, que aquí se encuentra. Entonces le damos clic, se va a cargar y le colocamos obtener, con lo que el sistema de manera automática al colocarle obtener ahora, en este caso yo no lo voy a decir obtener porque ya lo tengo en mi plataforma, pero al colocarle obtener ya se nos va a cargar aquí en nuestras visualizaciones y lo vamos a tener aquí, por ejemplo, que es el gráfico de embudo en este caso. Bien. En este caso ya lo tenemos aquí abierto a nuestro gráfico de embudo y vamos a comenzar a completar la información de la consulta de análisis de contratos, porque lo que vamos a hacer aquí va a ser un análisis de contratos de obra. Entonces vamos a dirigirnos para este ejemplo hacia análisis de contratos y vamos a comenzar a completar la información de los ejes, de los valores y también la información que queremos que nos muestre, información extra que queremos que nos muestre el sistema a la hora de colocar el cursor encima de nuestro gráfico. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que nos empiece a mostrar la información de acuerdo a las unidades de negocio. Recordemos, las unidades de negocio son las empresas, así lo tenemos configurado en esta base. Le vamos a decir que luego de las unidades de negocio me muestre el nombre de los proyectos, que luego me muestre los contratistas. Vamos a ir hasta la C, porque siempre esta información está acomodada de manera alfabética, entonces contratistas de estajistas. Y luego, por ejemplo, que nos muestre la descripción del concepto. Bien, entonces recuerden que esta información que nosotros vamos a visualizar
está siempre acomodada jerárquicamente. Entonces, primero vamos a ver la información de la empresa, luego cuando vayamos más a detalle, el nombre del proyecto, luego el contratista y luego la descripción del concepto. A continuación, le vamos a decir cuáles son los valores que yo quiero que utilice, que tome desde esta gráfica, desde esta tabla. Bien, vamos a buscar el que dice importe de concepto, porque recordemos que es un análisis de contratos de obra. Entonces, importe del concepto va a ser el valor. Y ahora sí, el sistema me va a comenzar a mostrar algo de información. En este caso es un gráfico de cono. Bien, y también le podemos pedir al sistema que, por ejemplo, me muestre a la hora de yo colocar mi cursor encima del gráfico, que me muestre, por ejemplo, la moneda. Bien, entonces yo aquí al colocar el cursor sobre el gráfico me va a mostrar, en este caso de la empresa 1 y de la empresa 2, la información de acuerdo a lo que yo he colocado aquí. En estos gráficos, que son los gráficos que no nos trae el Power BI por defecto, sino que son adicionales, tienen una funcionalidad muy similar. Como pueden observar, en el llenado de la información es muy similar y a la hora de utilizarlos también. Tenemos un gráfico de conos, en este caso, un gráfico de embudo, y podemos explorar en profundidad o podemos ir al siguiente nivel jerárquico o podemos expandir todos los niveles jerárquicos. ¿Bien? Si colocamos explorar en profundidad, lo que estamos haciendo es donde nosotros hagamos un clic, donde nosotros hagamos un clic, el sistema va a colocar un filtro. Entonces, vamos a ver la información de la empresa House o la información de la empresa 1 Demo. Vamos a ingresar a la empresa 1 Demo haciendo un clic y el sistema va a pasar al siguiente nivel jerárquico, es decir, que me va a mostrar los nombres de los proyectos aquí en las leyendas. ¿Bien? Y si yo avanzo en un nivel jerárquico, me va a mostrar los contratistas. Pueden observar contratista general, proveedor general. Y si yo sigo avanzando, me va a mostrar la descripción de los conceptos. Bien, y con la gráfica de embudo, tal como lo podemos ver aquí. Para este ejemplo, he utilizado un informe en el cual ya tengo algunos filtros. Bien, estos filtros ya he explicado anteriormente cómo crearlos. Entonces aquí podemos aplicar algunos filtros de fecha y el sistema va a cambiar la información. Bien, podemos colocar dólares en lugar de pesos. Vemos que no tenemos información en este rango de fecha. Si lo agrandamos, tenemos algo de información. Bien, y de acuerdo a cómo nosotros vayamos jugando con estos filtros, es que el sistema nos va a mostrar la información aquí. En estos objetos visuales, al igual que con los objetos visuales que son los predeterminados del Power BI, también podemos cambiarle su formato. Y aquí tenemos varias opciones. Opciones generales, podemos cambiarle su formato en cuanto a si lo queremos ver en 3D o lo queremos ver solamente normal, bien, en 2D. Le podemos cambiar los datos, bien, le podemos cambiar el formato de los números, títulos, fondos, al igual que todas las otras gráficas, podemos hacer muchas modificaciones. A continuación, vamos a ver otro gráfico. Me voy a mover hacia otra página y vamos a ver otro gráfico que también lo vamos a traer desde unos nuevos objetos visuales. Bien, entonces, al igual que lo hicimos con el gráfico de embudo, nos dirigimos hacia obtener más objetos visuales y desde aquí es desde donde, igual que de la misma manera que hicimos recién, podemos colocar filtros o si no desde aquí XBIS, que es la marca que vamos de estos gráficos que vamos a utilizar para esta demostración. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, eh, el gráfico de Pi. Bien, tenemos los bullet chart, como este.
tenemos los gráficos de embudo, como el que vimos recién. Y ahora el que vamos a ver es el bullet chart. Bien. Yo aquí ya lo tengo en mi base de datos, es el bullet chart. Bien. Y vamos a comenzar a rellenar la información. Vamos a utilizar esta planilla, este informe, perdón, el cual ya tenemos colocado con algunos filtros para luego poder hacer alguna demostración. Vamos a dirigirnos entonces hacia la consulta que se llama análisis de avances de obra. Análisis de avances de obra. Bien, porque para este ejemplo vamos a utilizar esta planilla, es decir, esta tabla, esta consulta, para realizar este gráfico de análisis de avances de obra. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a decirle las categorías. Vamos a comenzar, como venimos viendo en todos los ejemplos, que primero me muestre la empresa, que luego me muestre, por ejemplo, la descripción de las partidas, en este caso, y luego que me muestre la descripción larga. Bien, para esto recordemos, lo primero que colocamos siempre en las gráficas son, si la gráfica no los permite, los niveles de jerarquía, bien, que vamos a tener. Primero me muestra la información de la empresa, luego a continuación descripción de partida y la descripción larga del concepto. Bien, seguidamente le vamos a decir cuál es el valor que vamos a utilizar para este ejemplo para tomarlo de referencia. Es decir, aquí en actual es el valor que vamos a tomar de referencia para comparar con diferentes otros valores. Entonces, vamos a colocar en el valor de referencia lo programado. Aquí está. Bien. Entonces ya tenemos lo programado y tenemos ahora sí que colocar, podemos colocar una, dos, tres o múltiples bandas, por decirlo, que aquí se llaman, que en este caso tenemos todo lo programado y tenemos tres bandas que están en gris porque todavía no hemos capturado la información. Entonces, en donde dice bandas, aquí, es que vamos a capturar, eh, vamos a colocar aquí los datos que queremos comparar con lo programado. En este caso, en este ejemplo. Entonces, vamos a querer comparar, por ejemplo, lo programado con lo contratado. Bien, ya me está comparando lo programado con lo contratado. Podemos dejarlo hasta este nivel o también podemos querer también comparar lo programado con lo estimado, por ejemplo. Y también podemos querer compararlo con lo avanzado, por ejemplo. Bien. Entonces aquí el sistema ya nos va a mostrar lo programado como referencia, ya que lo colocamos en el valor actual, y las tres bandas, es decir, las tres eh, datos, los tres datos que vamos a querer comparar con lo programado. Bien. Desde aquí, desde la gráfica, es que nosotros vamos a poder hacer un clic y los vamos a poder desactivar o activar a las diferentes bandas. Entonces, si yo quiero comparar lo programado contra lo estimado, lo puedo hacer. Si yo quiero comparar lo programado contra lo avanzado, también lo puedo hacer. Y si yo quiero comparar lo programado con lo contratado, pues aquí lo tenemos. A continuación, podemos observar que en esta sección, en la última sección de este gráfico, al igual que en todos los gráficos que venimos viendo, le podemos agregar la información que nosotros queremos que nos muestre a la hora de colocar el cursor encima de la gráfica. Hasta aquí solamente nos va a mostrar la información, en este caso de lo programado y en este caso de lo contratado. Bien. Pero si también queremos ver la información de lo contratado, lo estimado y lo avanzado, por ejemplo, vamos a tener que colocarlo aquí. Entonces vamos a irnos hasta lo contratado. Lo vamos a colocar aquí.
Vamos a buscar ahora bien lo estimado. Lo vamos a colocar aquí. Y vamos a buscar también lo avanzado. Bien, entonces al yo colocarlo a esa información aquí en esta sección de Tooltip, podemos observar de que yo al colocar el cursor encima de la gráfica, ya me va a mostrar toda la información, no solamente lo programado, sino que también lo contratado, lo estimado y lo avanzado. Bien, y de esta forma es que podemos generar esta gráfica, podemos realizar diferentes comparaciones e igualmente podemos avanzar en cuestiones de jerarquía, porque aquí lo tenemos a nivel de empresa. Si queremos avanzar en cuestión de jerarquía, aquí lo tenemos a nivel de descripción de partidas. Estas son las partidas de un presupuesto. Y si lo queremos a nivel de descripción, es decir, de concepto, aquí lo tenemos también. ¿Bien? Y también nos podemos introducir con esta modalidad de explorar en profundidad. Bien, entonces solamente vamos a ver esa empresa. En este caso, si yo quiero explorar en profundidad, puedo solamente ver instalaciones eléctricas y me va a mostrar los conceptos que estén dentro de instalaciones eléctricas solamente, no todos los conceptos. También podemos utilizar los filtros que tenemos en la parte superior, al igual que todos los otros gráficos. Bien. Este gráfico, al igual que los otros que estuvimos viendo, también le podemos generar lo que son el formato. Bien, también podemos generar el formato en el cual le podemos dar diferentes opciones del gráfico. Podemos generar diferentes opciones del gráfico y también podemos generar diferentes opciones de colores, de información, títulos, fondos, entre muchas otras cuestiones más. Bien, entonces ya con esto también vimos cómo generamos desde cero los gráficos, los nuevos objetos visuales, bien, que no son los que están predeterminados aquí en el Power BI. Igualmente, si ya tenemos una plantilla en la cual tenemos gráficos, pues también la podemos modificar. ¿Cómo la modificamos? Vamos a hacer de cuenta de que el gráfico, uno de los primeros que estuvimos viendo, por ejemplo el que tenemos aquí, análisis de cobranza, lo queremos modificar. Entonces, desde aquí es que podemos quitar información, agregar nueva información de la tabla que estábamos utilizando. Bien, podemos cambiar los nombres que se muestran, por ejemplo, unidad de negocio 2. En lugar de que se muestre unidad de negocio 2, lo podemos cambiar haciendo doble clic y le podemos escribir empresa, por ejemplo, porque al fin de cuentas es la empresa, entonces le colocamos empresa. Bien, y así podemos también realizar una serie de modificaciones, por ejemplo aquí donde dice primero fecha moneda. Si yo me coloco sobre el gráfico, me va a decir primero fecha moneda. Entonces, si yo lo quiero modificar, doble clic y lo modifico. Para que a la hora de nuevamente colocarme, se va a modificar, a la hora de nuevamente colocarme sobre el gráfico ya me va a decir moneda, en lugar de todo lo que decía anteriormente. Bien. Entonces, ya con esto terminaríamos lo que es el video de hoy en cuanto a demostración y capacitación en generación de gráficos e informes y la modificación también de gráficos e informes que ya tenemos en nuestra base. Una vez que tenemos ya todo este trabajo realizado, al igual que si fuese un archivo de Excel o un archivo de Word, lo podemos guardar. Entonces vamos a archivos y aquí es donde nosotros le vamos a decir guardar o guardar como y ya se va a quedar guardado en nuestro sistema. Eso es para que luego ingresemos al Power BI y podamos abrir todos estos informes que ya estuvimos utilizando. Bien, y no tengamos que comenzar desde cero. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.